Me repugnaba la grosería de aquellos muchachos. Se reían cínicamente de mi casa, de mi aspecto estúpido. Pero no se veían las caras de idiotas que tenían ellos. En aquella escuela, los rostros se transformaban hasta adquirir una expresión de imbecilidad. Vi ingresar a muchos chicos que entonces eran guapos y que años después tenían un no sé qué de repelente. Cuando llegaban a los 16 años, los observaba con una curiosidad sombría, la mezquindad de sus pensamientos, la imbecilidad que denotaban sus ocupaciones, sus conversaciones, sus juegos, me paralizaban de asombro. No comprendían ciertas cosas de gran importancia, no prestaban atención a las cosas más notables, y ello me impulsó a considerarme, en contra de mi voluntad, muy superior a ellos. No era en modo alguno la vanidad herida el motivo de mi actitud, y, en nombre del cielo, no me vengáis con esa objeción, tan repetida que ya me produce náuseas, de que yo soñaba despierto mientras ellos poseían ya el sentido de la realidad. De ningún modo. No comprendían nada, no tenían el menor sentido de la realidad. Esto era precisamente lo que me parecía más despreciable en ellos. Por el contrario, acogían la realidad más evidente, la que, por decirlo así, entra por los ojos, con la más estúpida incomprensión. Es más, aunque solo tenían 16 años, ya se inclinaban servilmente ante el éxito. De todo lo verdadero y justo, pero que estaba postergado y despreciado, se burlaban necia y cruelmente. Daban más valor a los diplomas que a la inteligencia. Tenían solo 16 años, y ya ponían por encima de todo las sinecuras. Pero hay que pensar que a ello contribuían su estupidez y los malos ejemplos que los habían rodeado desde su infancia. Estaban monstruosamente corrompidos. Pero en ello había, evidentemente, algo externo, cierta afectación cínica, cuya lozanía juvenil se transparentaba a veces a través de su depravación. Sin embargo, incluso esta lozanía resultaba poco simpática, pues se manifestaba por medio de una especie de grosera sensualidad. Yo los odiaba, aun siendo quizá peor que ellos. Y ellos me pagaban con la misma moneda, sin ni siquiera disimular la repugnancia que les inspiraba. Yo no pensaba en atraerme su amistad. Por el contrario, solo deseaba humillarlos. A fin de verme libre de sus burlas, me apliqué cuanto me fue posible, y así logré situarme entre los primeros. Esto los impresionó. Además, todos fueron advirtiendo poco a poco que yo había leído ya ciertos libros de los que ellos no sabían nada todavía, y que yo comprendía ciertas cosas completamente desconocidas para ellos. Lo comprobaban con una estupefacción irónica, pero aceptaban mi prestigio, y más aún al advertir que mis conocimientos habían atraído la atención de los profesores. Las burlas cesaron, pero la antipatía subsistió, y se establecieron entre nosotros relaciones de una frialdad oficial. Al fin fui yo quien no pudo seguir resistiendo. Cuando tuve más años, sentía la necesidad de ir hacia los hombres, de tener amigos. Traté, pues, de aproximarme a algunos de mis compañeros. Pero había siempre cierta falsedad en nuestras relaciones, y éstas terminaban muy pronto. Sin embargo, llegué a tener un amigo. Pero yo era ya un déspota, pretendí dominar eternamente su espíritu, imbuirle el desprecio hacia quienes lo rodeaban, exigí de él que rompiese de modo definitivo, arrogante, con su medio ambiente. Mi amistad apasionada lo asustó. Lo trastorné hasta las lágrimas, hasta las convulsiones. Era un alma cándida y generosa. Y cuando se hubo entregado a mí por entero, lo detesté y lo rechacé. Fue como si solo lo hubiese necesitado para apuntarme una victoria y adueñarme de su voluntad. Pero yo no podía vencerlos a todos. Mi amigo tampoco se parecía a ninguno de ellos, era una excepción. Cuando terminé mis estudios, me apresuré a renunciar a la carrera especial a que me habían destinado, a fin de romper todos los lazos con el pasado, poder maldecirlo y cubrirlo de ceniza. Después de todo esto, no sé por qué diablos seguí yendo a casa de Simonov. Al día siguiente me desperté temprano. Me levanté tan agitado como si la comida se hubiera de celebrar inmediatamente. Y es que estaba persuadido de que aquel día tenía que producirse un cambio radical en mi existencia. Probablemente, todo se debía a que se trataba de un hecho desacostumbrado. Y también hay que tener en cuenta que siempre que me enfrentaba con un acontecimiento, por insignificante que fuera, me hacía la ilusión de que iba a cambiar radicalmente mi existencia.
Fui a la oficina como de costumbre, pero salí 2 horas antes, con objeto de hacer los preparativos del caso. Sobre todo, pensaba, no debo ser el primero en llegar, no vayan a creer que estaba impaciente. Tenía otras muchas preocupaciones además de esta. Estaba agitadísimo, y esta agitación me debilitaba. Limpié de nuevo mis botas. Apolonio no habría querido por nada del mundo limpiármelas 2 veces el mismo día, habría considerado que esto era introducir el desorden en su servicio. Tuve que apoderarme subrepticiamente de los cepillos que estaban en la antecámara, a fin de evitar que Apolonio supiera que yo mismo me lustraba las botas, pues ello le habría movido a despreciarme. A continuación, examiné con todo cuidado mi traje, y me vi obligado a reconocer que estaba viejo. En verdad, me había entregado a una negligencia exagerada. Mi uniforme estaba bastante bien, decoroso, pero no podía ir a comer vestido de uniforme. Lo peor era que los pantalones tenían en una de las rodilleras una gran mancha amarilla. Preveía que esta mancha reduciría en 9/10 partes mi dignidad. Pero sabía también que era bajo y vulgar pensar así. Por otra parte, ya no se trata de pensar, estamos en plena realidad. Esto era algo que me decía, pero iba perdiendo el calor por momentos. Sabía muy bien que exageraba monstruosamente las cosas, pero, ¿cómo remediarlo? Ya no era dueño de mi pensamiento, la fiebre me poseía. Me imaginaba con desesperación el tono altivo y glacial con que me acogería el canalla de Zverkov, el estúpido desprecio con que me miraría Trudolyubov, y la risa descarada de Ferfitechkin, aquel insecto que querría adular a Zverkov. En cuanto a Simonov, lo comprendería todo y me despreciaría por la bajeza de mi vanidad y de mi cobardía. Además, y especialmente, qué miserable, qué poco literaire, qué trivial sería aquella reunión. Lo mejor habría sido, evidentemente, quedarse en casa. Pero esto era justamente lo más difícil. Cuando me acometía esta tentación, me rebelaba. Me habría burlado de mí mismo durante todo el resto de mi vida, vaya, hombre. ¿Tuviste miedo de la realidad? Sí, ¿miedo? Precisamente lo que yo deseaba, lo que yo anhelaba era demostrar a aquella morralla, que no era en modo alguno tan cobarde como parecía. En plena fiebre, soñaba con vencerlos, con triunfar, con cautivarlos, con obligarlos a estimarme aunque solo fuese por la elevación de mis pensamientos y por mi innegable y cáustico ingenio. Abandonarán a Zverkov, lo dejarán solo, silencioso y confuso en un rincón. Lo aplastaré. Seguidamente quizá tenga la condescendencia de reconciliarme con él, beberemos, nos tutearemos. Pero lo más irritante, lo más ofensivo era que yo sabía perfectamente que, en resumidas cuentas, no tenía necesidad de nada de aquello. Que no deseaba en modo alguno aplastarlos, vencerlos, subyugarlos, que yo sería el primero en no dar un solo céntimo por aquella victoria en caso de obtenerla. Oh, cómo imploraba a Dios que aquella velada pasara lo más rápidamente posible. Colmado de una angustia indecible, me acerqué a la ventana, abrí el cristal y traté de perforar con la mirada el opaco velo de nieve fundida que caía en gruesos copos. Al fin, mi viejo y pequeño reloj de péndulo dio, como tosiendo, las 5. Tomé mi sombrero, y procurando eludir la mirada de Apolonio, que esperaba su salario desde por la mañana, pero que, por su estupidez, no quería ser el primero en hablarme, me deslicé al exterior. Alquilé un hermoso trineo con los 50 kopecks que me quedaban y llegué al Hotel París con aires de gran señor. 4 desde la víspera sabía que sería el primero en llegar. Pero no era eso lo que verdaderamente importaba entonces. No solo no había allí ninguno de ellos, sino que me fue en extremo difícil encontrar la sala que teníamos reservada. Aún no estaban puestos los cubiertos. ¿Qué significaba aquello? Después de muchas preguntas, me enteré por los camareros de que la comida estaba encargada para las 6 y no para las 5, cosa que me confirmó el maitre de hotel. Me sentí molesto conmigo mismo por haberles preguntado. Aún no eran más que las 5:20. Si habían cambiado la hora debieron avisarme. Me habían afrentado ante mí mismo y ante la servidumbre. Me senté. El camarero empezó a poner los cubiertos y, en su presencia, me sentí más irritado aún. Hacia eso de las 6, además de las lámparas que alumbraban ya la habitación,
trajeron bujías, pero al criado no se le había ocurrido traerlas a mi llegada. En el comedor de al lado cenaban dos señores silenciosos y sombríos, cada uno en una mesa diferente. Pero en los lejanos salones había mucho ruido, oía gritos, risas, exclamaciones en mal francés, de un grupo de comensales, compuesto de caballeros y damas. Me sentía descorazonado. Pocas veces había pasado minutos tan desagradables. Tanto, que a las 6 en punto, cuando aparecieron todos a la vez, me dispuse a acogerlos como salvadores. En los primeros momentos, incluso me olvidé de que debía mostrarme ofendido. Zverkov entró delante, como jefe de grupo. Todos reían, pero, al verme, Zverkov irguió la cabeza, avanzó hacia mí sin precipitarse, contoneándose como una mujer coqueta, y me tendió la mano con gesto amable, aunque no en exceso, con una especie de cortesía prudente, con esa cortesía de alto personaje que, al mismo tiempo que tiende la mano, parece protegerse de algún peligro. Yo esperaba que, por el contrario, cuando entrase se echaría a reír, como hacía siempre, con una risa aguda y chillona, y que soltase una de sus estupideces que consideraba como agudezas. Me estaba preparando para ello desde la víspera, pues en modo alguno esperaba un tono tan condescendiente, tan altivamente cortés. ¿Tan superior a mí y en todos los aspectos se consideraba? Si hubiese adoptado aquella actitud señorial para humillarme, la cosa no habría tenido importancia. Yo le habría pagado con la misma moneda y asunto concluido. Pero, ¿cómo responder a aquel hombre que no había pensado en modo alguno en ofenderme y en cuya estúpida cabeza de carnero se había introducido la idea de que era infinitamente superior a mí, y, por lo tanto, solo podía hablarme en un tono protector? Al pensar en todo esto me latía con violencia el corazón. Me he enterado con asombro de su deseo de ser y de los nuestros, empezó a decir con voz jadeante y untuosa y subrayando las palabras, cosa que antes no hacía. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Nos evitaba usted, y hacía mal, porque no somos tan terribles como usted cree. Pero, sea como fuere, me alegro mucho de restablecer. Se volvió, con un ademán negligente, lanzó su sombrero al alféizar de la ventana. ¿Lleva mucho tiempo esperando?, preguntó Trudolyubov. He llegado a las 5 en punto, como quedó convenido ayer, respondí en voz alta y con una irritación que hacía prever un próximo estallido. ¿Es que no le avisaste de que habíamos cambiado la hora?, preguntó Trudolyubov a Simonov. No, se me olvidó, repuso éste, aunque sin mostrar ningún pesar. Luego, sin excusarse ante mí salió para dar las órdenes pertinentes. ¿Con qué hace ya una hora que está usted aquí? Pobre chico, exclamó burlonamente Zverkov, pues, para su modo de ser, aquello era sumamente divertido. E inmediatamente, siguiendo su ejemplo, el miserable Ferfitechkin soltó una de sus risotadas repelentes, agudas y temblorosas. Me pareció un perro. Y él me consideró a mí como un ser ridículo. No veo nada de risible en eso, dije, cada vez más irritado, a Ferfitechkin. La culpa es de ellos, no mía. No me avisaron. Es incomprensible. Incomprensible es poco, rezongó Trudolyubov tomando ingenuamente mi defensa. Es usted demasiado indulgente. Ha sido una verdadera grosería, aunque no premeditada. ¿Cómo es posible que Simonov? Si a mí me hubiesen hecho una jugada así, comentó Ferfitechkin, habría pedido algo al camarero, le interrumpió Zverkov. O se habría puesto a comer sin esperamos. También yo habría podido hacerlo sin autorización de ustedes, reconózcanlo, declaré en un tono tajante, si los he esperado ha sido porque. A la mesa, señores, exclamó Simonov, entrando. Todo está listo. Garantizo champán. Está helado. No conozco su dirección. ¿Cómo podía avisarle?, me dijo volviéndose de pronto hacia mí pero sin mirarme. Evidentemente tenía algo contra mí, ya que estaba pensando en el asunto desde el día anterior. Nos sentamos. La mesa era redonda. Tenía a mi izquierda a Trudolyubov, y a mi derecha a Simonov. Zverkov estaba frente a mí, y Ferfitechkin, entre él y Trudolyubov. Dígame, ¿está usted en el ministerio?
Me preguntó Zverkov, que, como ven, seguía dedicándome su atención. Viéndome confuso, consideraba que era necesario mostrarse sociable conmigo y levantar mi ánimo. Por lo visto quiere que le lance una botella a la cabeza, me dije, sintiendo que el furor se apoderaba de mí. Me irritaba con gran rapidez, sin duda a causa de mi falta de costumbre de alternar con las personas. Sí, pertenezco a la Cancillería, respondí con voz ronca. ¿Y ve usted alguna ventaja en ese empleo? Dígame, ¿por qué dejó sus anteriores ocupaciones? Porque estaba harto, sencillamente. Arrastraba las palabras mucho más que él. Apenas podía dominarme. Ferfitechkin se dedicó de lleno a su plato. Simonov me lanzó una mirada irónica. Trudolyubov dejó de comer y me miró fijamente, con curiosidad. Zverkov tuvo un ligero sobresalto, pero fingió no darse cuenta de nada. ¿Y los honorarios? ¿Qué? ¿Qué honorarios? Su sueldo. Esto parece un examen. Sin embargo, le dije lo que ganaba. Me sentía sonrojado hasta las orejas. No es una fortuna, comentó gravemente Zverkov. Desde luego, no podrá comer en restaurantes, remachó insolentemente Ferfitechkin. A mi juicio, ese sueldo es, sencillamente, una miseria, dijo, muy serio Trudolyubov. ¿Y cómo ha enflaquecido usted? ¿Cómo ha cambiado desde entonces? Exclamó Zverkov, esta vez sin malicia, con una especie de compasión insolente y examinándonos a mí y a mi traje. Basta ya. Lo han confundido, dijo, burlón, Ferfitechkin. Sepa usted, señor, que no estoy confuso ni mucho menos, estallé al fin. ¿Me oye? Como en el restaurante pagando de mi bolsillo, de mi propio bolsillo, téngalo en cuenta, señor Ferfitechkin, y no con dinero ajeno. ¿Cómo? ¿Qué quiere usted decir? ¿Quién no come aquí pagando de su bolsillo? Furioso, rojo como una langosta, Ferfitechkin me miró fijamente a los ojos. Lo he dicho por decir algo. Comprendía que había ido demasiado lejos. Por lo demás, creo que sería mejor hablar de cosas propias de personas inteligentes. ¿Quiere usted deslumbramos con su inteligencia? No se inquiete. En esta ocasión, tal intento sería completamente inútil. Pero, ¿qué le pasa a usted? ¿A qué viene ese modo de gruñir? ¿Acaso lo ha vuelto loco su cancillería? Basta, señores, basta. Exclamó Zverkov con voz autoritaria. ¡Cuánta tontería! Rezongó Simonov, en efecto, todo esto es estúpido, dijo Trudolyubov dirigiéndose solo a mí y en el tono más grosero. Esto es una reunión de amigos para despedir a un buen camarada y empieza usted a disputar. Fue usted quien solicitó formar parte del grupo. No rompa, pues, la buena armonía. Basta, basta. Gritó Zverkov, cálmense señores. Esto no está ni medio bien. En vez de discutir, escuchen, voy a contarles cómo estuve a punto de casarme anteayer. Y Zverkov empezó a referir una aventura imbécil. Naturalmente, no se trataba de ningún casamiento, sino de un pretexto para citar generales, coroneles e incluso gentiles hombres de cámara, entre los que Zverkov desempeñaba casi siempre el papel principal. Los oyentes estallaban en risas de aprobación, Ferfitechkin incluso profería gemidos. Todos me habían olvidado, y yo estaba solo, humillado, aplastado. Dios mío. Pensaba, ¿cómo puede convenirme esta compañía? ¿Qué papel tan estúpido acabo de hacer ante esta gente? He consentido demasiado a Ferfitechkin. Los muy imbéciles creen que me han hecho un gran honor al admitirme en su mesa, y no piensan que soy yo, sí, yo, quien les hago honor a ellos. He adelgazado. ¿Y este traje? ¿Malditos pantalones? Zverkov ha visto inmediatamente la mancha amarilla de la rodillera. Aquí no hay más solución que levantarse de la mesa, coger el sombrero y salir sin decir palabra. Así les demostraré mi desprecio. Estoy dispuesto a batirme en duelo mañana. Los muy cobardes. No lo siento por los 7 rublos, como ellos deben creer. Que el diablo se los lleve. No,
no lo siento por los 7 rublos. Bueno, me voy. Naturalmente, no me fui. Para ahogar mi pena, bebía grandes vasos de Lafite y Jerez, y como no estaba acostumbrado a la bebida, me embriagué rápidamente. Mi irritación crecía. De pronto, me dije que no me iría hasta haberlos insultado con la mayor insolencia. Elegiría el momento propicio y les demostraría lo que valgo. Después dirían, es ridículo, pero tan inteligente. Y los volví a mandar al diablo. Lancé por toda la mesa una mirada circular, con expresión insolente y turbia. Pero ellos parecían haberme olvidado por completo. Chezeux, había ruido y alegría. Zverkov seguía perorando. Presté atención. Hablaba de cierta hermosa dama que le había declarado su amor, de tal modo la había cautivado. Y explicó que en su aventura le había ayudado uno de sus amigos íntimos, un joven príncipe, el húsar Kolia, dueño de 3000 siervos. Sin embargo, ese húsar que posee 3000 almas no está aquí, no ha venido a despedirle. Estas palabras lanzadas en medio de la conversación general, provocaron un largo silencio. «Está usted completamente borracho», dijo Trudolyubov, dignándose al fin a mirarme y haciéndolo despectivamente. Zverkov me observaba en silencio, como se observa a un insecto raro. Bajé los ojos. Simonov se apresuró a servir champán. Trudolyubov levantó su copa, los demás, excepto yo, siguieron su ejemplo. «A tu salud, y para que tengas un feliz viaje», di yo a Zverkov. «En recuerdo de nuestros años de estudio, amigos, y por nuestro porvenir». «¿Hurra?» Todos bebieron y corrieron hacia Zverkov para abrazarlo. Yo me quedé en mi asiento. Mi copa seguía llena ante mí. ¿Y usted? ¿Es que no va a beber?, aulló Trudolyubov volviéndose hacia mí con un gesto de amenaza. Quiero decir unas palabras, señor Trudolyubov. Luego beberé. Maldito sarnoso, murmuró Simonov para sí. Me puse en pie y levanté mi copa. Tenía fiebre. Me disponía a hacer algo extraordinario, aunque no sabía lo que iba a decir. ¿Silencio?, exclamó Ferfitechkin. Al fin vamos a oír cosas inteligentes. Zverkov esperaba, muy serio, sabía lo que iba a ocurrir. Señor teniente Zverkov, comencé, sepa que detesto las frases bonitas y los uniformes ceñidos al talle. Este es el primer punto. Vamos con el segundo. Vi que todos se agitaban en sus asientos. Segundo punto, detesto a los que frecuentan los cotillones. Tercer punto, soy partidario de la verdad, la sinceridad, la honradez. Hablaba maquinalmente, petrificado de horror, no comprendiendo cómo me atrevía a expresarme así. Me inclino ante el pensamiento, señor Zverkov, ante la verdadera camaradería, en pie de igualdad. Bueno, pero esto no impide que también yo beba a su salud, señor Zverkov. Seduzca a las jóvenes circasianas, mate a los enemigos de la patria, a su salud, señor Zverkov. Zverkov se levantó, me hizo una inclinación de cabeza y respondió, le estoy muy agradecido. Se sentía profundamente ofendido. Incluso palideció. Que se vaya al diablo, aulló Trudolyubov dando un fuerte puñetazo en la mesa. Hay que partirle la cabeza, gritó Ferfitechkin con su penetrante voz. Debemos echarlo, gruñó Simonov. Ni una palabra, señores, ni un gesto, exclamó solemnemente Zverkov, calmando el furor general. Les doy las gracias a todos, pero yo mismo probaré a este caballero el valor que concedo a sus palabras. Señor Ferfitechkin, dije con acento teatral hacia él. Mañana mismo me dará usted una satisfacción por las palabras que ha pronunciado hace un momento. ¿Un duelo?, exclamó, encantado. Pero sin duda, estaba tan grotesco cuando desafía Ferfitechkin, y el contraste de mis palabras con mi aspecto era tan extraordinario, que todos, incluyendo a Ferfitechkin, lanzaron una carcajada mientras se agitaban en sus asientos. En fin, déjenlo. Está borracho perdido, dijo Trudolyubov con una mueca de disgusto. Nunca me perdonaré haber consentido que viniera, rezongó Simonov.
Ha llegado el momento de arrojarles una botella a la cabeza, pensé haciendo una botella que no estaba vacía. Pero lo que hice fue llenar de nuevo mi vaso. No, les dije con el pensamiento. Me quedaré hasta el fin. Ustedes se alegrarían de que los librara de mi presencia. Pero no lo haré por nada en el mundo. Me quedaré y continuaré bebiendo para hacerles comprender claramente que no doy a esto ninguna importancia. Me quedaré y beberé, porque estamos en el restaurante y he pagado mi parte. Me quedaré y seguiré bebiendo, porque para mí son ustedes simples muñecos. Es más, considero que no existen. Beberé. Cantaré si se me antoja. Sí, cantaré, tengo perfecto derecho a cantar. Pero no canté. Mi única preocupación era no mirarlos. Adoptaba un aire desenvuelto y esperaba con impaciencia a que me dirigieran la palabra. Pero, ay, no me hablaban. Y, sin embargo, ¿cómo habría querido reconciliarme con ellos en aquel instante? Dieron las 8, luego las 9. Se levantaron de la mesa y se instalaron en el diván. Zverkov se recostó en busca de una butaca y puso los pies en un velador. Colocaron a su alcance 3 botellas y vasos. Zverkov había ofrecido a sus amigos 3 botellas de champán. A mí, naturalmente, no me invitaron. Todos se reunieron alrededor de Zverkov. Lo escuchaban con veneración. Era evidente que lo apreciaban. ¿Por qué? ¿Por qué?, me preguntaba. A veces, en los arrebatos de su embriaguez, cambiaban besos. Hablaban del Cáucaso, de la verdadera pasión, de las ventajas del servicio militar, de los ingresos del húsar Podarievsky, a quien ninguno de ellos conocía, y se alegraban visiblemente de que aquellos ingresos fuesen importantes. Hablaron también de la gracia y de la belleza de la princesa D, a quien tampoco conocían, pues ni siquiera la habían visto una sola vez. Al fin le tocó el turno a Shakespeare, al que declararon inmortal. Yo sonreía con desprecio, yendo de la mesa a la chimenea y de la chimenea a la mesa, a lo largo de la pared frontera al diván. Quería demostrarles que podía pasar perfectamente sin ellos. Sin embargo, al andar martilleaba intencionadamente el suelo con los tacones. Pero todo fue inútil. No me prestaban la menor atención. Tuve la paciencia de estar yendo y viniendo entre la mesa y la chimenea desde las 8 hasta las 11. Paseo porque se me antoja, y nadie puede prohibírmelo. El camarero que nos servía se detuvo varias veces para mirarme con curiosidad. La cabeza me daba vueltas, y creo que, en ocasiones, incluso deliré. 3 veces me cubrí por completo de sudor en el curso de aquellas 3 horas, y 3 veces volví a quedar enteramente seco. En ciertos instantes me sentía traspasado cruelmente por el amargo pensamiento de que me acordaría siempre, con un sentimiento de disgusto y humillación, transcurridos 10 años, transcurridos 40, de aquellos minutos que fueron los más innobles, los más ridículos, los más horribles de mi vida. Verdaderamente, era imposible una autohumillación más pérfida y más deliberada. Me daba perfecta cuenta de ello, pero proseguía mis paseos entre la mesa y la chimenea. Si supierais, por lo menos, de qué sentimientos, de qué pensamientos soy capaz. Si supierais lo inteligente que soy, pensaba yo a veces, dirigiéndome mentalmente a mis enemigos instalados en el diván. Pero estos se conducían exactamente como si yo no existiese. Solo una vez se volvieron hacia mí. Fue cuando Zverkov empezó a hablar de Shakespeare, y yo lancé una carcajada despectiva. Mi risa fue tan falsa, tan ruin, que ellos interrumpieron repentinamente su conversación y estuvieron siguiendo durante un par de minutos, con tanta seriedad como curiosidad, mis paseos a lo largo de la pared sin prestarles la menor atención. Pero no conseguí nada, no me dirigieron la palabra, y, 2 minutos después, me habían olvidado de nuevo. Dieron las 11. ¿Señores?, exclamó Zverkov levantándose, ahora vamos todos las. Eso. Aprobaron los demás. Me volví repentinamente hacia Zverkov. Me sentía abrumado, aplastado hasta el punto de estar dispuesto a todo, incluso a matarme, para poner fin a aquella situación. Tenía fiebre, el pelo, empapado en sudor, se me pegaba a la frente, a las sienes.
Zverkov, le ruego que me perdone, dije resueltamente. También a usted, Ferfitechkin, y a todos, pues a todos los he ofendido. Vaya. Por lo visto, tiene miedo a batirse, dijo Ferfitechkin con su pérfida vocecita. Sentí un mazazo en el corazón. No, no temo al duelo. Estoy dispuesto a batirme con usted mañana, incluso si nos reconciliamos. Es más, deseo que se lleve a cabo el desafío. No me niegue usted ese favor. Quiero probarle que el duelo no me da miedo. Usted tirará primero. Después, yo dispararé al aire. Por lo visto, esto le divierte, comentó Simonov. ¡Cuánta tontería! Exclamó Trudolyubov. Bueno, apártese de una vez. No nos deja pasar. En definitiva, ¿qué quiere usted? Preguntó Zverkov, despectivo. Todos tenían el rostro congestionado y los ojos brillantes, habían bebido demasiado. Quiero su amistad, Zverkov. Lo he ofendido y, ¿qué usted me ha ofendido? ¿Usted? ¿A mí? Sepa usted, caballero, que usted no puede ofenderme nunca, en ningún caso. ¿Basta? Lárguense, concluyó Trudolyubov. Vámonos ya, señores. Olimpia para mí. ¿De acuerdo? Exclamó Zverkov. Sí, sí, ¿de acuerdo? Le respondieron entre risas. Permanecí inmóvil, aplastado. El grupo hizo una salida ruidosa. Trudolyubov cantaba una estúpida tonadilla. Simonov se rezagó momentáneamente para dar las propinas a los camareros. De pronto me acerqué a él. Simonov, présteme 6 rublos. Le dije, con la resolución del desesperado. Me miró, estupefacto y con ojos turbios, también él estaba ebrio. ¿Cómo? ¿Acaso pretende venir la vas con nosotros? Sí. No tengo dinero, repuso Simonov tajante y con una sonrisa de desprecio. Luego se dirigió a la puerta. Me aferré al faldón de su capa. Aquello era una verdadera pesadilla. Simonov. He visto que tenía usted dinero. ¿Por qué me lo niega? ¿Acaso soy un miserable? No me lo niegue. Si usted supiera, si usted pudiese saber por qué se lo pido. Todo mi porvenir, todos mis planes dependen de esos 6 rublos. Simonov sacó el dinero del bolsillo y casi me lo arrojó a la cara. Tómelos, ya que tiene tan poca dignidad. Me dijo despiadadamente. Y corrió a reunirse con el grupo. Me quedé solo, y así estuve un momento. Qué gran desorden me rodeaba. Restos de comida, vasos rotos, vino derramado, colillas. La angustia me oprimió el corazón, el humo de la embriaguez invadió mi cabeza. Y allá lejos estaba aquel criado que lo veía todo, lo oía todo y me miraba fijamente, con curiosidad. ¿Adelante? Exclamé. O imploran todos de rodillas y besándome los pies que les conceda mi amistad, o le daré una bofetada a Zverkov. Al fin llegó. Ya está aquí el conflicto con la realidad, farfullaba yo para mí mientras bajaba la escalera de 4 en 4 escalones. Esta vez no se trata ya del viaje del Papa al Brasil ni de un baile a orillas del lago como. ¿Soy un miserable? ¿Burlarme de eso en este momento? Pero, ¿qué importa, si ya está todo perdido? Mis enemigos habían desaparecido sin dejar rastro, pero yo sabía perfectamente dónde los podía encontrar. Vi un trineo solitario, uno de esos trineos que hacen el servicio nocturno. El cochero llevaba una hopalanda de buriel espolvoreada de nieve fundida. La humedad era asfixiante. El caballejo era bayo, tenía el pelo erizado, estaba también cubierto de una capa de nieve y tosía. Lo recuerdo todo perfectamente. Corrí hacia el trineo, pero apenas puse el pie en el interior, recordé el desprecio con que Simonov me había entregado el dinero, y me sentí tan aniquilado, que caí como un saco en el fondo del trineo. No será nada fácil lavar todo esto. Me dije. Pero lo lavaré o moriré esta misma noche. ¿Adelante? Nos pusimos en camino.
Las ideas se arremolinaban locamente en mi cabeza. Desde luego, no me pedirán de rodillas que les conceda mi amistad. Esto no es más que un espejismo estúpido, romántico, fantástico. Es siempre el mismo baile junto al lago como. Por consiguiente, estoy obligado a darle una bofetada a Zverkov. Sí, he de darle una bofetada. Más deprisa. Más deprisa. El cochero tiró de las riendas. Apenas llegue, lo abofeteo. ¿Debo decir algunas palabras con acento modo de prefacio de las bofetadas? No. Entro y lo abofeteo. Estarán todos reunidos en la sala, y Zverkov, sentado en el diván con Olimpia. ¿Maldita Olimpia? Un día se burló de mi cara e incluso se negó a seguirme. La cogeré del pelo y la arrastraré. Luego le tiraré de las orejas a Zverkov. No, será mejor atenazarlo por la punta de una oreja y obligarlo, a tirones, a dar la vuelta a la sala. Seguidamente, todos se arrojarán sobre mí, me golpearán y me echarán a la calle. Pero no importa. Habré sido yo el primero en pegar. Habrá sido mía la iniciativa, y, según las reglas del honor, con eso basta. Él quedará marcado, y para lavar ese oprobio no tendrá más medio que batirse conmigo. Se verá obligado a batirse. ¿Qué me importa que se arrojen sobre mí? Sí, ¿qué me importa? Los muy ingratos. Los golpes de Trudolyubov serán durísimos, es tan fuerte. Ferfitechkin me atacará a traición y me cogerá por los pelos, no me cabe duda. Pero no importa. Estoy decidido a todo. Sus cerebros de carnero no tendrán más remedio que comprender al fin el lado trágico de esta aventura. Cuando me arrastre hacia la puerta, les gritaré que valen menos que mi dedo meñique. Más deprisa, cochero. Más deprisa. El cochero se sobresaltó y utilizó el látigo. Verdaderamente mi grito había tenido algo de salvaje. Nos batiremos al despuntar el día. Es cosa resuelta. Perderé mi empleo. Pero, ¿de dónde sacaré las pistolas? Todo que fuera eso. Pediré un anticipo sobre mi sueldo y las compraré. ¿Y la pólvora? ¿Y las balas? De eso se encargarán los testigos. ¿Que no tengo amistades? ¿No importa? Me dije con ardor creciente. Al primer transeúnte que me tropiece en la calle le pediré que sea mi testigo, y tendrá que aceptar, del mismo modo que está obligado a sacar del agua a un hombre que se ahoga. En estos casos se admiten las soluciones más extravagantes. Incluso podría pedir a nuestro director que me asistiese en este duelo. Él tendría que aceptar, aunque solo fuera por espíritu caballeresco. Además, habría de guardar el secreto. Y en cuanto a Antón Antonovich. Pero en ese instante comprendí con claridad meridiana todo lo que había de abominable y ridículo en mis suposiciones. Vi el reverso de la medalla. Pero. Más deprisa, cochero. Fustiga, canalla, fustiga. ¡Ay, señor! Exclamó, quejumbroso, el representante de la fuerza inculta. De pronto, un frío de hielo cayó sobre mí. ¿No sería mejor regresar derecho a casa? Oh, Dios mío. ¿Por qué habré venido a esta cena? Pero ya no hay remedio. ¿Y mi caminata de 3 horas entre la mesa y la chimenea? No, tiene que pagarme ese oprobio. Fustiga, cochero. ¿Y si me entregan a la policía? No, no se atreverán. Temerán el escándalo. ¿Y si Zverkov, para acentuar su desprecio hacia mí, se niega a batirse? Estoy seguro de que lo hará. Pero yo les demostraré. Sí, corro a la posta en el momento de su partida, lo agarro por la pierna y le arranco la capa cuando esté subiendo al coche. Luego le clavo los dientes en la mano, le muerdo. Mirad todos lo que puede hacer un hombre desesperado. Tal vez él me golpee la cabeza. Desde luego, los demás se me echarán encima por la espalda. Pero no importa. Les gritaré a todos, fijaos en este bribón.
Se marcha para seducir a las circasianas con mi salivazo en pleno rostro. Después, naturalmente, se acabará todo. Me quedaré sin empleo. Me detendrán, me juzgarán, me expulsarán del ministerio, me meterán en la cárcel, me enviarán a Siberia. Pero, ¿qué importa? 15 años después, cuando me pongan en libertad, cuando sea un hombre destrozado, miserable, volveré a encontrar sus huellas. Lo hallaré en una capital de provincias cualquiera. Estará casado y será feliz. Tendrá una nieta. Le diré, mira, monstruo. Mira mis pálidas mejillas y mis harapos. Lo he perdido todo, la felicidad, la carrera, el arte, la ciencia, la femme aimée. Y todo por culpa tuya. Mira estas pistolas. He venido a descargar la mía y, a perdonarte. Entonces dispararé al aire y desapareceré sin dejar rastro. Incluso lloraba a lágrima viva, a pesar de que en aquel mismo momento me di cuenta de que todo esto era de Silvio, novela de Pushkin. Mascarada, drama de Lermontov. Y de pronto sentí una profunda vergüenza, una vergüenza tal, que dije al cochero que se detuviera, salí del trineo y permanecí unos instantes en medio de la calle, con los pies hundidos en la nieve. El cochero me miraba asombrado, lanzando profundos suspiros. Me preguntaba qué debía hacer. Imposible ir allá abajo. Evidentemente, no conseguiría nada. Pero también era imposible dejar las cosas como estaban, sería demasiado. Dios mío. ¿Cómo renunciar a aquello después de tantos insultos? No. Me dije saltando de nuevo al interior del trineo. Es mi destino. Deprisa, deprisa. ¿Adelante? En un arrebato de impaciencia, asesté al cochero un puñetazo en la espalda. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me pega? Gritó el hombre mientras daba un fuerte latigazo al jamelgo que empezó a trotar. La nieve caía en grandes copos, pero yo llevaba abierta mi capa, pues, absorto en mis pensamientos, estaba fuera de la realidad. Acababa de decidirme por la bofetada, y me decía, horrorizado, que esto iba a ocurrir immanquablement, tout de suite, y que nulle force ne pourrait plus arrêter les événements. Los faroles del alumbrado brillaban lúgubremente, aquí y allá, en la niebla nívea, semejantes a las antorchas de los entierros. La nieve había penetrado bajo mi capa y bajo mi redingote y se había acumulado debajo de mi corbata, donde se iba fundiendo. Pero yo no me tapaba. ¿Para qué, si ya estaba perdido? Llegamos al fin. Salté del trineo, enloquecido. Subí a zancadas los escalones del pórtico y empecé a golpear con pies y manos. Sentí una extrema debilidad en las piernas, sobre todo en las rodillas. Me abrieron con sorprendente rapidez, como si me estuviesen esperando, y, en efecto, Simonov había dicho que probablemente llegaría otro visitante, pues en aquella casa era preciso avisar y tomar otras precauciones. Era una de esas tiendas de modas, que la policía cerró algún tiempo después. Durante el día era una verdadera tienda, pero los recomendados podían pasar allí la noche. Atravesé rápidamente y entré en la sala de recepción, que conocía bastante bien y donde en aquel momento solo ardía una bujía. Me detuve, desconcertado, no había nadie. ¿Dónde están? Pregunté a una persona que entró. Ya se habían ido. Ante mí estaba plantada la patrona, con una sonrisa tonta en los labios. Yo no era para ella un desconocido. Un instante después, la puerta se abrió y entró alguien. No presté atención a la persona que acababa de llegar.